Imagina por un momento que atraviesas un día donde todo parece desmoronarse, donde la decepción y el dolor se presentan como sombras persistentes que buscan atraparte. Ahora pregúntate, ¿cómo reaccionas ante ese sufrimiento? ¿Lo revelas? ¿Lo ocultas o lo transformas en algo que te fortalezca? Muchos buscan consuelo mostrando su dolor, pero a veces, exponerlo puede atraer más daño que alivio, especialmente en un mundo donde la envidia y la malicia se disfrazan de curiosidad y simpatía. Sin embargo, dentro de ti yace una fuerza sorprendente, un poder que puede surgir de tus vulnerabilidades y convertirlas en un motor inquebrantable de crecimiento personal. A lo largo de esta historia, exploraremos 18 principios de Epicteto, el filósofo estoico que enseñó que la verdadera sabiduría reside en enfrentar la vida con claridad, aceptación y resiliencia. Desde aprender a escuchar más de lo que hablas hasta comprender que las críticas de los demás no deben gobernar tu paz interior. Cada principio ofrece herramientas para transformar las dificultades en oportunidades, para convertir el miedo, la culpa o la frustración en fuerza y libertad. A medida que avanzamos, te invitamos a sumergirte activamente en esta experiencia, dejando a un lado las distracciones cotidianas, reflexionando sobre tus emociones y observando cómo incluso los desafíos más duros pueden revelar un camino hacia la serenidad y el poder interior. No se trata solo de ocultar tus vulnerabilidades, sino de descubrir cómo cada obstáculo, cada tropiezo, cada momento de dolor, puede ser el catalizador que te impulse a descubrir tu verdadera fortaleza, cultivando un espíritu resistente, consciente y capaz de enfrentar cualquier adversidad con gracia y determinación, construyendo así los cimientos de una vida guiada por la sabiduría estoica y la autotransformación. Ahora que comenzamos a vislumbrar la profundidad de nuestra propia fortaleza, es momento de adentrarnos en los primeros principios prácticos de Epicteto, aquellos que nos enseñan a transformar la vulnerabilidad en poder. El primer principio consiste en escuchar el doble de lo que hablamos, entendiendo que nuestros oídos fueron diseñados para recibir más que nuestra boca para expresarse, y que en ese acto de atención profunda descubrimos la esencia de la vida de los demás y de la nuestra propia. Porque solo al comprender las historias, dolores y alegrías de quienes nos rodean podemos responder con sabiduría y no reaccionar impulsivamente ante cada estímulo externo. El segundo principio nos recuerda que los comentarios, juicios y actitudes de otros no deben controlar nuestro estado emocional. Cada crítica o desaprobación es apenas un reflejo del mundo interno de quienes las emiten, y permitir que nos afecten cierra la puerta a nuestra autonomía emocional, mientras que al dominar nuestras respuestas recuperamos el poder sobre nuestra propia felicidad y paz interior. En tercer lugar, Epicteto nos insta a aceptar lo peor que puede suceder, enfrentando los miedos que nos paralizan y comprendiendo que, al imaginarlos y abrazarlos antes de que ocurran, nos liberamos de la ansiedad que consume nuestra energía. Esta aceptación radical no es resignación, sino una herramienta para fortalecer nuestro espíritu y preparar nuestra mente para actuar con claridad en cualquier circunstancia. Siguiendo esta línea, el cuarto principio nos desafía a no temer al fracaso, a verlo no como un enemigo sino como un maestro. Cada error, cada tropiezo y cada caída son escalones que nos permiten crecer, moldeando nuestra resiliencia y enseñándonos que la perfección no es el objetivo, sino la capacidad de levantarnos una y otra vez, transformando nuestras debilidades en experiencia y nuestro desconcierto en aprendizaje. Con el quinto principio, la simplicidad se convierte en un camino hacia la verdadera riqueza. Desprendernos del exceso de deseos y lujos nos permite concentrarnos en lo que realmente importa, en aquello que nutre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro carácter. Al priorizar experiencias significativas sobre posesiones materiales, liberamos nuestra energía emocional y mental, encontrando en lo cotidiano, en lo pequeño y en lo esencial, un tesoro que el dinero nunca podrá comprar. El sexto principio nos invita a practicar la humildad, entendiendo que reconocer nuestra ignorancia no es una derrota, sino una puerta hacia la sabiduría. Al liberarnos del orgullo y la arrogancia, desarrollamos la capacidad de aprender del mundo con los ojos de un niño curioso, descubriendo lecciones incluso en los lugares más inesperados y transformando cada momento en una oportunidad para expandir nuestra percepción y nuestro entendimiento. El séptimo principio nos advierte sobre los peligros de la fortuna y la riqueza externa. Aunque la acumulación de bienes puede ofrecer comodidad, también puede corromper nuestro carácter y alejarnos de nuestros valores. Epicteto nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la fortaleza de nuestro espíritu, en la coherencia de nuestras acciones y en la integridad de nuestra vida, enseñándonos que debemos ser guardianes de nuestra esencia,
incluso frente a la tentación de la abundancia. El octavo principio nos aconseja no aferrarnos a una sola esperanza o a un único objetivo, sino diversificar nuestras aspiraciones y comprender que la vida está llena de oportunidades múltiples. A no depender de un solo resultado, desarrollamos resiliencia, adaptabilidad y una capacidad de enfrentar la incertidumbre con serenidad, convirtiendo cada posible fracaso en una lección y cada desvío en una nueva dirección que nos acerca a nuestra verdadera realización. En el noveno principio, la conciencia de nuestra propia mortalidad se convierte en un recordatorio poderoso para vivir con intención. La muerte no es un enemigo, sino un maestro que nos enseña a valorar cada momento, a priorizar lo esencial y a cultivar relaciones profundas y significativas, recordándonos que nuestra vida se teje con hilos de experiencias que debemos elegir conscientemente, sin desperdiciar tiempo en lo efímero o en lo que no nos eleva. El décimo principio nos invita a encontrar la riqueza en un espíritu contento, apreciando lo que tenemos en lugar de lamentar lo que nos falta. Esta satisfacción interna nos permite enfrentar las adversidades sin perder la calma, reconociendo que la verdadera fortuna reside en la gratitud, en el aprecio por nuestras victorias, grandes o pequeñas, y en la capacidad de disfrutar el presente sin depender de condiciones externas. El undécimo principio nos alerta sobre la trampa de la culpa. Responsabilizarnos de nuestras acciones no significa quedarnos atrapados en la autocrítica, sino aprender a actuar con integridad y a corregir el rumbo cuando sea necesario, liberándonos del peso que nos impide avanzar. Siguiendo esta senda, el duodécimo principio nos enseña a rodearnos de personas que eleven nuestra vida, que nos inspiren a ser mejores y nos ayuden a ver nuestro potencial. La compañía adecuada puede transformar nuestra vulnerabilidad en fuerza, mientras que la influencia negativa nos desgasta y nubla nuestra visión. El decimotercer principio enfatiza que nuestras reacciones frente a los desafíos definen nuestro futuro. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer, y al elegir responder con resiliencia en lugar de rendirnos, transformamos nuestras dificultades en herramientas de fortalecimiento personal. Con el decimocuarto principio, cumplir con nuestro deber se convierte en un acto de valentía y responsabilidad, enfrentando lo que tememos y usando nuestras dificultades como base de crecimiento. El decimoquinto principio nos recuerda ignorar el odio ajeno, comprendiendo que la amargura de otros no debe empañar nuestra esencia, y que nuestra verdadera fuerza radica en elegir cómo respondemos al mal y al desdén, manteniendo nuestro espíritu firme. El decimosexto principio nos muestra que la amistad sincera vale más que la riqueza material. Los vínculos auténticos nos sostienen, reflejan nuestra verdadera naturaleza y nos permiten transformar nuestras vulnerabilidades en conexiones humanas profundas que nos nutren. El decimoséptimo principio nos enseña a ver el lado positivo de las situaciones adversas, reconociendo que cada dificultad encierra una oportunidad de aprendizaje, y que al cambiar nuestra perspectiva, podemos convertir los problemas en impulsores de crecimiento. Finalmente, el decimoctavo principio nos recuerda soltar aquello que no podemos controlar, enfocándonos en nuestras acciones y aceptando la incertidumbre de los resultados, entendiendo que el dominio de nuestra vida comienza en la gestión sabia de lo que está bajo nuestro poder, y que la paz interior se alcanza al transformar nuestras debilidades en fuerzas que nos sostienen frente a cualquier tormenta. Así, cada uno de estos principios se entrelaza, construyendo un camino de autotransformación que inicia con la atención plena, la resiliencia y la humildad, y que, al aplicarse, nos permite enfrentar la vida con un espíritu indomable, capaz de convertir cada vulnerabilidad en un poder silencioso pero invencible que guía nuestras decisiones. Fortalece nuestro carácter y nos permite vivir con propósito, libertad y sabiduría estoica. Mientras avanzamos en este viaje de autotransformación inspirado en los principios de Epicteto, es importante entender que cada desafío, cada momento de dolor o incertidumbre, no solo prueba nuestra fortaleza, sino que también nos brinda la oportunidad de descubrir habilidades ocultas que muchas veces ignoramos. La vida cotidiana está llena de situaciones que pueden parecer triviales, pero que contienen lecciones profundas si aprendemos a observarlas con atención. Un desacuerdo en el trabajo, una discusión con un amigo, la pérdida de una oportunidad o incluso un simple malentendido familiar son escenarios en los que nuestra capacidad de escuchar, responder con calma y mantener la serenidad se pone a prueba. Y es precisamente en esos momentos donde los principios estoicos demuestran su valor, enseñándonos que no podemos controlar las acciones o emociones de los demás, pero sí podemos gobernar nuestra propia reacción, y que cada decisión consciente de mantener la calma y la claridad fortalece nuestra resiliencia y nos acerca
a una versión más sólida de nosotros mismos. Siguiendo esta línea, debemos reconocer que nuestras vulnerabilidades, lejos de ser debilidades, son fuentes de conocimiento y de poder interno. Por ejemplo, sentir miedo ante un nuevo reto no es un signo de incapacidad, sino una señal de que estamos frente a una oportunidad de crecimiento, y que al enfrentar ese miedo con determinación y conciencia, podemos transformar la ansiedad en motivación, la duda en claridad y la incertidumbre en estrategia, desarrollando así un carácter capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y de convertir obstáculos en herramientas de aprendizaje, porque la verdadera maestría personal no se alcanza evitando las dificultades, sino enfrentándolas con valentía, reflexión y persistencia. Otro aspecto fundamental que Epicteto enfatiza es la importancia de la autodisciplina. Nuestras emociones, deseos y reacciones no deben ser esclavas de las circunstancias externas, sino guías conscientes de nuestras acciones. Esto significa que debemos entrenar nuestra mente para discernir lo que podemos controlar de lo que está más allá de nuestro alcance, y actuar únicamente sobre aquello que depende de nosotros, liberándonos de la frustración y del sufrimiento innecesario que surge de intentar manipular lo incontrolable. En la práctica, esto se traduce en pequeños hábitos diarios: reconocer nuestros pensamientos negativos sin dejarnos arrastrar por ellos, cultivar la gratitud por lo que tenemos, y dirigir nuestra energía hacia acciones que reflejen nuestros valores más profundos, en lugar de reaccionar impulsivamente ante cada provocación externa. Cada acto de control consciente refuerza nuestra autonomía emocional, consolidando la idea de que nuestra paz interior es un tesoro que solo nosotros podemos proteger y enriquecer. Asimismo, Epicteto nos enseña que la verdadera riqueza y seguridad no provienen de los bienes materiales ni del reconocimiento social, sino del fortalecimiento de nuestro carácter y de la integridad de nuestras acciones. Esto implica ser coherentes con nuestros principios incluso cuando es difícil, actuar con honestidad aunque nadie nos observe, y mantener la rectitud moral, aun frente a la presión o la tentación de desviarnos, porque es en la constancia de nuestras decisiones éticas donde reside la auténtica libertad y la fortaleza duradera. Un componente esencial de esta filosofía es la práctica del desapego saludable. Aprender a soltar aquello que no podemos controlar, como las acciones o emociones de otros, los resultados de nuestros esfuerzos o incluso la permanencia de las personas que amamos, nos permite vivir con mayor serenidad y enfoque, sin que nuestra felicidad dependa de factores externos. Este desapego no significa indiferencia, sino reconocimiento consciente de los límites de nuestra influencia, canalizando nuestra energía hacia aquello que realmente podemos cambiar y aceptando con calma lo que escapa a nuestro control, transformando así la frustración y la ansiedad en claridad y acción eficaz. A medida que incorporamos estos principios, también descubrimos la importancia de cultivar relaciones que nos eleven, rodearnos de personas que nos inspiran, que nos desafían a crecer y que reflejan valores similares a los nuestros nos proporciona apoyo, guía y motivación, mientras que evitar la influencia de aquellos que siembran negatividad, críticas destructivas o envidia protegen nuestro bienestar emocional y fortalece nuestra capacidad de mantenernos centrados en nuestra propia trayectoria. La práctica de la humildad es otro pilar fundamental. Reconocer nuestras limitaciones y aceptar que siempre hay más por aprender nos abre a nuevas experiencias, nos permite adaptarnos con flexibilidad y nos libera de la arrogancia que nubla la percepción, fomentando una actitud de curiosidad constante y apertura hacia la vida, donde incluso los errores y fracasos se convierten en maestros valiosos que nos enseñan sobre nuestra fortaleza y nuestro potencial de transformación. Además, la conciencia de nuestra mortalidad, un principio clave de Epicteto, nos invita a vivir cada día con propósito y atención plena, valorando cada instante y cada relación, y recordándonos que nuestra existencia es finita. Esta perspectiva nos motiva a priorizar lo esencial, a enfocarnos en acciones significativas y a cultivar un espíritu agradecido, capaz de encontrar riqueza en los momentos simples y en los vínculos auténticos, comprendiendo que el tiempo es un recurso irreemplazable que debemos usar sabiamente. La resiliencia emocional, construida a través de la práctica constante de estos principios, nos permite enfrentar los reveses de la vida con serenidad y claridad. Un rechazo, una pérdida, un error o una traición ya no nos desestabilizan por completo, sino que se transforman en experiencias que fortalecen nuestra capacidad de respuesta y nuestra comprensión de nosotros mismos, enseñándonos a convertir cada desafío en un escalón hacia la madurez y la fortaleza interior. En paralelo, la gratitud y la apreciación consciente nos ayudan a mantener el equilibrio, celebrar nuestras victorias,
por pequeñas que sean, reconocer el aprendizaje que surge de los fracasos y valorar los momentos de conexión genuina nos proporciona un sentido de plenitud que no depende de la fortuna ni de la aprobación externa, consolidando un espíritu contento que es inmune a la superficialidad del mundo material. Finalmente, integrar estos principios en la vida diaria requiere disciplina, constancia y reflexión continua. No basta con conocerlos intelectualmente, sino que debemos vivirlos, aplicarlos en cada interacción, en cada decisión y en cada pensamiento. Es un proceso gradual, donde la práctica diaria de la atención, la paciencia, la aceptación y la acción consciente moldea un carácter estoico capaz de enfrentar la incertidumbre con calma, transformar el dolor en sabiduría y convertir las vulnerabilidades en un poder silencioso pero invencible que guía nuestra vida hacia la resiliencia, la libertad interior y la verdadera fortaleza, demostrando que la filosofía de Epicteto no es solo teoría, sino un manual práctico para vivir plenamente y con propósito en un mundo lleno de desafíos, sorpresas y oportunidades de crecimiento constante. Continuando con nuestra exploración profunda de los principios de Epicteto, es crucial comprender que la verdadera transformación no solo proviene de reconocer nuestras vulnerabilidades, sino de enfrentarlas con valentía y convertirlas en una fuente de fuerza duradera. Cada desafío que la vida nos presenta, desde conflictos interpersonales hasta obstáculos profesionales o crisis personales, es una oportunidad para aplicar la sabiduría estoica y ejercitar nuestra resiliencia, porque la vida, en su imprevisibilidad, nos ofrece constantemente lecciones disfrazadas de dificultades, y al aprender a interpretar estos desafíos como maestros en lugar de enemigos, comenzamos a reescribir nuestra historia con un enfoque de poder interior y autoconocimiento. Uno de los aspectos más poderosos que enseña Epicteto es la capacidad de dominar nuestras reacciones ante cualquier circunstancia. Nuestras emociones son un reflejo de nuestro juicio, y al entrenar nuestra mente para evaluar objetivamente los hechos antes de responder, reducimos el sufrimiento innecesario y fortalecemos nuestra claridad mental. Esto significa que cuando nos enfrentamos a críticas, rechazos o injusticias, podemos elegir responder con calma, racionalidad y acción efectiva, en lugar de caer en la trampa de la ira, la culpa o la frustración que solo nos debilitan. En este sentido, la práctica de la aceptación consciente se convierte en una herramienta fundamental. Reconocer lo que no podemos cambiar, desde el comportamiento de otros hasta los resultados que escapan a nuestro control, nos libera de la ansiedad y nos permite concentrar nuestra energía en aquello que sí podemos influir, construyendo así una vida más equilibrada y eficiente, donde cada acción se realiza con intención y propósito, sin desperdiciar recursos en resistencias inútiles. Otro principio esencial que surge en esta etapa de la transformación personal es la importancia de la autodisciplina diaria. Cultivar hábitos que fortalezcan la mente y el cuerpo, mantener rutinas que promuevan el crecimiento interior, practicar la reflexión constante sobre nuestras decisiones y nuestras motivaciones, y priorizar la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Todo esto crea una estructura interna sólida que nos sostiene frente a la adversidad y nos permite mantener la serenidad, aun en situaciones de presión extrema, porque la libertad verdadera no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de actuar con integridad y calma dentro de ellas. La humildad, como ya hemos mencionado, sigue siendo un pilar clave en esta etapa, pero ahora se integra con la práctica de la autoobservación. Reconocer nuestras limitaciones, aceptar nuestros errores sin culpa paralizante y aprender de cada experiencia nos ayuda a crecer sin miedo, mientras que la curiosidad y la apertura nos permiten absorber enseñanzas de cada interacción y situación, convirtiendo nuestra vida en un laboratorio continuo de autodescubrimiento y mejora. A medida que fortalecemos nuestro carácter, también aprendemos a construir relaciones que nutran nuestra evolución, rodearnos de personas que nos desafían, que nos inspiran y que nos impulsan a ser mejores nos proporciona un ecosistema emocional y mental que refuerza nuestra resiliencia, mientras que aprender a poner límites a la influencia de quienes nos drenan energéticamente protege nuestra paz interior y asegura que nuestras acciones estén alineadas con nuestros principios. La gratitud se convierte en otro elemento central de esta etapa, pues al valorar conscientemente lo que ya tenemos y reconocer cada pequeño logro, desarrollamos un espíritu contento que no depende de la aprobación externa ni de la acumulación material. Este estado interno de satisfacción y apreciación nos permite enfrentar la incertidumbre con mayor calma y claridad, transformando cada desafío en un catalizador de crecimiento, y cada adversidad en una oportunidad para reforzar nuestro carácter.
y nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Epicteto también nos enseña a reinterpretar el fracaso y la crítica como elementos esenciales del aprendizaje. Cada error no es un reflejo de nuestra incapacidad, sino una señal de que estamos explorando nuestros límites, y cada evaluación negativa externa es una oportunidad para refinar nuestra perspectiva, ajustar nuestras acciones y fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Al adoptar esta mentalidad, dejamos de temer al fracaso y comenzamos a verlo como un aliado silencioso en la construcción de nuestra fortaleza y sabiduría. La práctica de la resiliencia emocional se complementa con la noción de desapego. Aprender a separar nuestras expectativas de los resultados, aceptar que no podemos controlar todo y que la vida se desarrolla según sus propias leyes, nos permite navegar con serenidad incluso en medio del caos, transformando la frustración y el desánimo en claridad y estrategia, y comprendiendo que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de adaptarnos y responder de manera consciente y efectiva a cualquier situación. En paralelo, la disciplina de cultivar un propósito claro y definido nos mantiene enfocados. Cada acción que realizamos debe reflejar nuestros valores y contribuir a nuestro crecimiento, evitando que nuestra energía se disperse en preocupaciones triviales, comparaciones innecesarias o distracciones superficiales, y asegurando que cada esfuerzo que hacemos tenga un impacto positivo en nuestra vida y en quienes nos rodean. Además, integrar los principios de la aceptación, la gratitud, la humildad, la autodisciplina y el desapego nos permite crear un equilibrio interno que fortalece tanto nuestra mente como nuestras emociones. Ya no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino actores conscientes que utilizan cada experiencia, cada desafío y cada relación como herramientas de autotransformación, desarrollando así un espíritu indomable capaz de enfrentar la adversidad con serenidad y eficacia. Este proceso también implica reconocer la importancia de la perseverancia. Los resultados duraderos y significativos requieren tiempo, consistencia y paciencia. No basta con aplicar estos principios de manera ocasional o superficial, sino que debemos incorporarlos en cada aspecto de nuestra vida, convirtiéndolos en hábitos arraigados que nos guíen incluso cuando la emoción y el impulso nos inviten a actuar de manera impulsiva o reactiva. Finalmente, en esta etapa, comprendemos que la verdadera fortaleza radica en la integración de todos estos elementos. La capacidad de escuchar y aprender, de controlar nuestras emociones, de enfrentar el miedo y la incertidumbre, de actuar con coherencia y responsabilidad, de valorar nuestras relaciones, de practicar la gratitud y el desapego, y de perseverar con disciplina y humildad. Al aplicar de manera constante estos principios, cada vulnerabilidad que antes nos limitaba se convierte en una fuente de poder silenciosa pero constante, capaz de sostenernos frente a cualquier tormenta, de guiarnos en la toma de decisiones y de permitirnos vivir una vida plena, consciente y alineada con nuestra verdadera esencia, demostrando que el camino de la filosofía estoica no es un ideal abstracto, sino un manual práctico para enfrentar los desafíos de la existencia, transformando el sufrimiento en sabiduría, la incertidumbre en claridad y las debilidades en fortalezas que nos acompañan y fortalecen a lo largo de toda nuestra vida. A medida que avanzamos en la práctica de los principios estoicos, nos encontramos con que la verdadera fortaleza no reside solo en enfrentar los desafíos externos, sino mantener una integridad interna que nos permita actuar de acuerdo con nuestros valores incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Esto significa que debemos cultivar la claridad de propósito y la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, pues cada decisión consciente fortalece nuestro carácter y nos prepara para manejar los imprevistos de la vida con ecuanimidad, comprendiendo que los eventos externos, por muy adversos que sean, solo adquieren el poder que nosotros les concedemos, y que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de mantenernos firmes en nuestros principios sin depender de la aprobación, el reconocimiento o la conducta de otros. Siguiendo esta línea, otro elemento esencial es la gestión consciente de nuestras emociones. Sentir tristeza, miedo, frustración o ira es natural, pero dejar que estas emociones controlen nuestras acciones es voluntario. Y aquí es donde la disciplina estoica se convierte en un aliado poderoso. Al practicar la autoobservación y la reflexión diaria, aprendemos a reconocer los primeros signos de perturbación emocional, a cuestionar los juicios que generan sufrimiento y a elegir respuestas basadas en la razón y la prudencia, transformando la reacción impulsiva en acción deliberada y constructiva, fortaleciendo así nuestro poder interior y nuestra capacidad de resiliencia. Un componente igualmente importante es la aceptación activa de la incertidumbre. La vida nunca se desarrolla exactamente como planeamos,
Y cuanto antes internalicemos esta verdad, más libres estaremos de la frustración constante. Aceptar que no podemos controlar los resultados de todos nuestros esfuerzos, ni las decisiones de quienes nos rodean, ni los giros inesperados del destino, nos permite enfocar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros, tomar decisiones más claras y efectivas y, sobre todo, vivir con una sensación de paz y seguridad que no fluctúa ante la adversidad. Dentro de este contexto, Epicteto también enfatiza la importancia de la autoevaluación continua. Dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras motivaciones y nuestras respuestas nos ayuda a identificar patrones de pensamiento que nos limitan, a reconocer hábitos que nos alejan de nuestros valores y a tomar decisiones más conscientes que nos acerquen a la mejor versión de nosotros mismos. Esta práctica de introspección constante no es autocrítica destructiva, sino un acto de responsabilidad hacia nuestra propia vida y hacia aquellos que impactamos, y se convierte en la brújula que nos guía a través de la complejidad de la existencia. Otro principio que se revela con claridad en esta etapa es el poder de transformar los fracasos en oportunidades. Cada error, cada decepción y cada obstáculo son fuentes de aprendizaje si elegimos interpretarlos de esa manera. En lugar de lamentarnos o caer en la autocompasión, podemos analizar qué salió mal, qué podemos mejorar y cómo podemos aplicar esa experiencia para fortalecer nuestra capacidad de enfrentar futuros desafíos, entendiendo que el camino hacia la maestría personal está pavimentado de intentos, correcciones y perseverancia, y que nuestra resiliencia se construye precisamente en la habilidad de levantarnos cada vez que la vida nos derriba. Además, la práctica de la gratitud se convierte en un aliado esencial para mantener nuestro equilibrio emocional. Al reconocer las bendiciones que ya existen en nuestra vida, desde las relaciones auténticas hasta los pequeños logros cotidianos, cultivamos un espíritu contento que no depende de la fortuna, la riqueza o el reconocimiento externo. Este estado interno de apreciación nos ayuda a relativizar los problemas, a encontrar alegría en lo simple y a mantener la calma en medio del caos, reforzando nuestra capacidad de enfrentar los retos sin perder el centro ni la perspectiva. La humildad y la empatía también desempeñan un papel crucial. Al aceptar que no lo sabemos todo y que cada persona tiene su propia experiencia y perspectiva, aprendemos a escuchar con atención, a comprender antes de juzgar y a construir conexiones significativas que nos enriquecen emocional e intelectualmente. Estas cualidades nos permiten establecer relaciones sólidas y auténticas, que no solo nos brindan apoyo en momentos difíciles, sino que también actúan como espejos que reflejan nuestras fortalezas y debilidades, fomentando un proceso constante de autoaprendizaje y mejora. En paralelo, el desapego saludable se consolida como una estrategia indispensable. Aprender a soltar lo que no podemos controlar, desde expectativas hasta resultados o actitudes ajenas, nos libera de cargas innecesarias y nos permite invertir nuestra energía en acciones efectivas y conscientes. Este desapego no implica indiferencia, sino reconocimiento de los límites de nuestra influencia y aceptación de la naturaleza cambiante de la vida, transformando la ansiedad, la frustración y la decepción en claridad, acción y paz interior. La perseverancia, integrada con todos estos principios, se convierte en un motor que sostiene nuestra transformación. No basta con aplicar estas enseñanzas de manera ocasional o superficial, sino que debemos incorporarlas en nuestra rutina diaria, convirtiéndolas en hábitos arraigados que guíen nuestras decisiones y acciones incluso en los momentos de mayor presión o desafío, garantizando que nuestra fortaleza no depende de circunstancias externas, sino de un poder interno estable y consciente. Asimismo, debemos reconocer la importancia de cultivar un propósito claro y significativo. Cada esfuerzo, cada decisión y cada acción deben estar alineados con nuestros valores y objetivos fundamentales, evitando dispersar nuestra energía en distracciones o preocupaciones triviales. Vivir con propósito nos proporciona dirección, motivación y resiliencia, fortaleciendo nuestro carácter y consolidando la sensación de que nuestra vida tiene un sentido profundo, más allá de los altibajos temporales. Finalmente, en esta quinta etapa del camino estoico, entendemos que el verdadero poder personal surge de la integración de todos estos elementos: la claridad de propósito, la autodisciplina, la gestión emocional, la aceptación de la incertidumbre, la reflexión constante, la transformación del fracaso en aprendizaje, la gratitud, la humildad, la empatía, el desapego y la perseverancia. Al vivir de manera consciente y coherente con estos principios, nuestras vulnerabilidades se convierten en fortalezas,
Nuestro carácter se fortalece ante cualquier adversidad y nuestra vida adquiere una profundidad y estabilidad que nos permiten enfrentar los desafíos con serenidad, eficacia y confianza, demostrando que la filosofía de Epicteto no es solo un conjunto de ideas abstractas, sino un camino práctico y poderoso para transformar cada experiencia en aprendizaje, cada dificultad en oportunidad y cada debilidad en una fuente inagotable de fortaleza interior que nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia. En esta última etapa de nuestra exploración de los principios de Epicteto, comprendemos que la culminación del camino estoico no consiste únicamente en enfrentar los desafíos, dominar nuestras emociones y transformar nuestras vulnerabilidades en fortalezas, sino en integrar todo ese aprendizaje en una vida plena, consciente y alineada con nuestra verdadera esencia. Al aplicar de manera constante la claridad de propósito, la autodisciplina, la aceptación de lo incierto, la gratitud, la humildad, la empatía, el desapego, la perseverancia y la transformación del fracaso en aprendizaje, nos damos cuenta de que la verdadera libertad reside en la capacidad de vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza, sin ser arrastrados por el juicio de otros, la fortuna, la adversidad o los cambios externos, y que cada experiencia de la vida, por más dolorosa o inesperada que sea, es una oportunidad para reafirmar nuestro poder interior y nuestra serenidad. A medida que interiorizamos este enfoque, la resiliencia se convierte en un atributo natural. Ya no tememos al rechazo, la pérdida, la crítica o la injusticia, porque comprendemos que estos eventos no pueden tocar nuestra esencia, sino que solo nos desafían a mantenernos firmes en nuestros principios. Aprendemos a recibir con ecuanimidad tanto los elogios como las críticas, reconociendo que el valor de nuestra vida y de nuestro carácter no depende de la validación externa, sino de la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y de la fuerza con la que sostenemos nuestra integridad en cada acción y decisión. Otro aspecto crucial que emerge en esta fase es la aceptación de nuestra propia mortalidad, un principio que Epicteto consideraba fundamental para vivir con profundidad y urgencia. Reconocer que nuestro tiempo es finito nos invita a priorizar lo verdaderamente importante, a dedicar nuestra energía a cultivar relaciones auténticas, a aprender, a crecer y a actuar con propósito, en lugar de dispersarnos en preocupaciones triviales, deseos superfluos o resentimientos innecesarios. Esta conciencia nos permite vivir con plena atención al presente, valorando cada momento y comprendiendo que nuestra riqueza más preciada reside en la calidad de nuestras experiencias y en la fuerza de nuestro espíritu. La práctica de la gratitud y el contentamiento se intensifica en esta etapa, al apreciar cada logro, cada gesto de bondad, cada oportunidad de aprender y cada momento compartido con quienes amamos. Desarrollamos un estado interno de abundancia que no depende de la fortuna ni de la posesión material, sino del reconocimiento consciente de todo lo que ya forma parte de nuestra vida. Esta actitud nos protege del ciclo interminable de deseo y comparación que tantas veces genera frustración y ansiedad, y nos permite enfrentar la vida con calma, claridad y confianza, fortaleciendo nuestra capacidad de tomar decisiones sabias y equilibradas. En paralelo, la integración de la humildad, la empatía y el desapego nos permite interactuar con el mundo de manera armoniosa. Reconocemos que cada persona actúa según su propia comprensión y circunstancias, y aprendemos a no cargar con las expectativas, emociones o juicios de los demás, manteniendo nuestra paz interior y nuestra claridad mental incluso en medio del conflicto o la adversidad. Esta perspectiva nos enseña a ofrecer apoyo y comprensión sin dejarnos arrastrar por la negatividad externa, y a cultivar relaciones que nos enriquezcan y nos fortalezcan emocionalmente. La capacidad de transformar la adversidad en oportunidad se vuelve un hábito natural. Cada obstáculo, error o decepción es recibido con una actitud de aprendizaje y análisis, preguntándonos qué podemos mejorar, cómo podemos crecer y qué lecciones podemos extraer de la experiencia. Este enfoque nos permite convertir los momentos difíciles en escalones hacia la madurez, la fortaleza y la sabiduría, desarrollando un carácter capaz de mantener la calma, la claridad y la eficacia ante cualquier circunstancia, y demostrando que la verdadera maestría personal no se alcanza evitando el sufrimiento, sino navegando a través de él con conciencia, disciplina y propósito. La perseverancia, junto con el enfoque en un propósito claro, asegura que cada acción esté alineada con nuestros valores y objetivos fundamentales, evitando la dispersión y fortaleciendo nuestra sensación de control y dirección. Cada día se convierte en una oportunidad para practicar estos principios, reafirmar nuestra integridad y consolidar la fortaleza interna que nos permite actuar de manera coherente y consciente,
incluso en medio del caos o la incertidumbre, generando así un patrón de vida resiliente, pleno y significativo. Además, la integración de todos estos elementos nos lleva a un estado de autodominio profundo. Nuestra mente, emociones y acciones se sincronizan con nuestra esencia más auténtica, permitiéndonos actuar con eficacia, serenidad y claridad en cualquier situación. Ya no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino maestros de nuestra respuesta, capaces de transformar los desafíos en oportunidades, las debilidades en fortalezas y el sufrimiento en aprendizaje y crecimiento, demostrando que la filosofía estoica es un manual práctico para vivir con propósito, coherencia y poder interior. La última lección que Epicteto nos deja es que este camino no tiene un punto final. Vivir de manera estoica es un proceso continuo de autoconocimiento, ajuste, práctica y crecimiento. Cada día nos presentan nuevas oportunidades de aplicar estos principios, de refinar nuestra disciplina, de profundizar en nuestra gratitud, de fortalecer nuestras relaciones, de mantener la humildad y de actuar con integridad. Y al hacerlo, descubrimos que nuestra vida puede convertirse en un reflejo de sabiduría, fuerza y serenidad. Una existencia en la que nuestras vulnerabilidades ya no nos limitan, sino que se transforman en la armadura más poderosa que nos guía y protege. Finalmente, al integrar la claridad de propósito, la autodisciplina, la aceptación consciente, la gratitud, la humildad, la empatía, el desapego, la perseverancia y la transformación de los fracasos en aprendizaje, alcanzamos un estado en el que la verdadera riqueza y fortaleza residen en nuestro espíritu. Un espíritu capaz de enfrentar cualquier adversidad con calma, de mantener la serenidad frente al caos, de transformar cada experiencia en crecimiento y de vivir de manera plena, coherente y auténtica. Y así, al aplicar estos 18 principios históricos de Epicteto, descubrimos que la filosofía estoica no solo nos enseña a sobrevivir a la vida, sino a vivirla con poder, propósito, sabiduría y una fortaleza inquebrantable que nos acompaña en cada paso de nuestro camino, recordándonos siempre que la verdadera libertad, felicidad y resiliencia no dependen del mundo externo, sino de la fuerza que cultivamos dentro de nosotros mismos, convirtiendo nuestras vulnerabilidades en un poder que ilumina, guía y protege nuestra existencia. Al llegar a la séptima etapa de nuestro recorrido por los principios de Epicteto, comprendemos que la verdadera maestría en la vida estoica no se trata únicamente de aplicar reglas o estrategias aisladas, sino de integrar de manera orgánica todos los aprendizajes previos para vivir con autenticidad, poder interior y resiliencia constante. En este nivel, cada desafío que enfrentamos, cada decepción, cada crítica, cada pérdida y cada situación inesperada se convierte en un espejo que refleja nuestra capacidad de permanecer inquebrantables, porque entendemos que nuestra paz y fortaleza no dependen de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo elegimos responder, interpretar y transformar cada experiencia, de modo que las dificultades ya no nos derriben, sino que nos impulsen a crecer, evolucionar y reforzar nuestra integridad. La interconexión de la aceptación consciente, la autodisciplina, la gratitud, el desapego, la humildad, la empatía y la perseverancia nos permite actuar con claridad y eficacia incluso en los escenarios más complejos y desafiantes, a cultivar un propósito sólido y valores firmes. Cada decisión se alinea con nuestra esencia, evitando que la incertidumbre, la adversidad o la presión externa desvíe nuestra acción de lo que realmente importa, mientras que nuestra capacidad de reflexionar y aprender continuamente convierte cada error y cada fracaso en una herramienta para mejorar, profundizar en nuestro autoconocimiento y fortalecer nuestra fortaleza interior, demostrando que los obstáculos no son enemigos, sino aliados silenciosos en la construcción de nuestra vida. Además, esta fase final nos invita a comprender plenamente la naturaleza transitoria de todo lo externo. Desde la riqueza y el estatus hasta la aprobación y el reconocimiento de los demás, nada posee un valor absoluto frente a la fortaleza de nuestro espíritu. Reconocer la impermanencia de estas cosas nos libera de ataduras innecesarias, nos permite soltar expectativas, miedos y ansiedades, y nos enseña a concentrarnos en lo que realmente depende de nosotros, en lo que podemos moldear y controlar, convirtiendo la incertidumbre en claridad y la pérdida en sabiduría, y desarrollando así una paz que permanece firme más allá de las fluctuaciones del mundo exterior. Otro aspecto fundamental en esta etapa es la capacidad de transformar cada relación y encuentro humano en una oportunidad para aprender, crecer y reforzar nuestros principios. Al interactuar con amigos, familiares,
colegas y hasta con aquellos que nos desafían o nos generan conflicto. Aplicamos la empatía, la paciencia y la comprensión, reconociendo que cada persona actúa según su propia percepción de la realidad, y que nuestras reacciones deben estar guiadas por la razón y no por el impulso o la emoción pasajera. De esta manera, las relaciones se convierten en espejos y laboratorios de autodescubrimiento, enseñándonos tanto sobre nosotros mismos como sobre la naturaleza humana y fortaleciendo nuestra capacidad de mantener la calma, la claridad y la integridad en cualquier circunstancia. La práctica del desapego saludable se consolida aún más en esta fase, pues aprendemos a no depender de resultados específicos, a aceptar lo que no podemos controlar y a dirigir nuestra energía hacia la acción consciente y efectiva. Esto no significa indiferencia o insensibilidad, sino una comprensión profunda de los límites de nuestra influencia y del flujo natural de la vida, que nos permite mantener la serenidad y la determinación aun cuando los eventos externos se desarrollan de manera adversa o inesperada. Paralelamente, el reconocimiento de nuestra propia mortalidad se integra de manera plena, recordándonos la urgencia de vivir cada día con intención, autenticidad y propósito. Cada acción, palabra y decisión se vuelve significativa porque sabemos que nuestro tiempo es finito, y esta conciencia nos motiva a priorizar lo verdaderamente valioso: relaciones auténticas, crecimiento personal, aprendizaje, contribución y desarrollo de nuestra fortaleza interna, creando así una existencia rica en significado y profundidad. La gratitud, en esta última etapa, se convierte en un hábito casi automático. Apreciamos cada logro, cada gesto, cada oportunidad de aprendizaje y cada momento compartido, desarrollando un espíritu contento que no depende de la fortuna ni de la aprobación externa, y que nos proporciona un equilibrio interno capaz de sostenernos frente a cualquier adversidad, fortaleciendo nuestra capacidad de disfrutar la vida tal como es y de mantener la serenidad, aun en circunstancias difíciles. Asimismo, la perseverancia, entendida como la constancia en aplicar todos estos principios de manera diaria y consciente, nos asegura que cada paso que damos refuerza nuestra resiliencia, cada desafío enfrentado fortalece nuestro carácter, y cada experiencia vivida con intención nos acerca a la maestría personal, demostrando que la transformación verdadera no ocurre de manera instantánea, sino a través de la práctica sostenida y la integración consciente de todos los elementos que constituyen la filosofía estoica. Al integrar plenamente la claridad de propósito, la autodisciplina, la reflexión constante, la aceptación consciente, la gratitud, la humildad, la empatía, el desapego, la perseverancia y la capacidad de transformar el sufrimiento en aprendizaje, alcanzamos un estado en el que nuestra vida se convierte en un reflejo de sabiduría, poder interior y resiliencia duradera. En este estado, nuestras vulnerabilidades ya no nos limitan, sino que se convierten en nuestra armadura más fuerte, en un recurso inagotable que nos protege y nos guía, recordándonos que el verdadero control y la verdadera libertad residen dentro de nosotros mismos, y que nuestra felicidad y fortaleza dependen de nuestra habilidad de vivir alineados con nuestros valores, enfrentar la adversidad con serenidad y transformar cada experiencia, por dolorosa o desafiante que sea, en una oportunidad para crecer y reafirmar nuestra esencia. Finalmente, al cerrar este recorrido por los 18 principios históricos de Epicteto, entendemos que la filosofía estoica es mucho más que un conjunto de enseñanzas abstractas. Es una guía práctica para vivir con propósito, fortaleza y sabiduría. Nos muestra cómo convertir la adversidad en oportunidad, la incertidumbre en claridad, las debilidades en poder y el sufrimiento en conocimiento, enseñándonos a vivir cada día de manera consciente, íntegra y resiliente, y recordándonos que, al final, nuestra verdadera riqueza y libertad no dependen del mundo externo, sino de la fuerza que cultivamos dentro de nosotros mismos, de nuestra capacidad de mantenernos firmes ante cualquier tormenta y de transformar nuestras vulnerabilidades en un poder inquebrantable que nos acompañará durante toda nuestra vida, demostrando que la maestría personal es la suma de la práctica diaria, la reflexión constante, la integridad y la sabiduría aplicada, y que con esto, cualquier persona puede convertirse en inquebrantable frente a las tempestades de la existencia.